Muchas gracias, señor Felipe. Ahí está la puerta que abre el Consejo Gremial y seguramente también otros sectores de entablar demandas contra este decreto ante el Consejo de Estado, con base en los antecedentes que ya hemos mencionado. Sí, y vuelvo y le digo, eso es exactamente lo que pretende el presidente Petro, que el Consejo de Estado tumbe este decreto, como lo hemos venido diciendo, pasó en el año 2016, para decir, miren, ese es el bloqueo institucional, los ricos no dejan gobernar, los ricos no dejaron que les subiera el salario mínimo, por eso vamos a convocar una asamblea constituyente, bla, 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 bla. Es que en todo esto, la capacidad de conspiración que tiene el presidente Petro siempre va mucho más adelante, siempre. 8:16 minutos, Felipe. Está el escenario, Luis Ernesto. Yo sé que este es un hecho, ya está firmado el decreto, ya les doy el número exactamente. Se abre una puerta, una posibilidad que ya ocurrió en el gobierno Santos de que este decreto sea derogado por el Consejo de Estado, porque no hay suficientes explicaciones de cómo funcione, que se anule este decreto por parte del Consejo de Estado, Luis Ernesto. Sí, digamos que las normas expedidas por el Ejecutivo que tienen la revisión del Consejo de Estado, pues tienen que cumplir unos requisitos de constitucionalidad, y dentro de los argumentos que seguramente presentarán quienes demanden el decreto es que no se surtió debidamente la concertación en la mesa de concertación. Como lo hemos visto, fue pues un espacio inane donde no hubo ni diálogo ni concertación, sino que de manera unilateral, incluso sorprendiendo a los sindicatos, el gobierno decreta este valor. Pero Ricardo, yo en esto, que casi nunca coincido con Felipe, y es que muy seguramente el presidente sabe o evalúa que este decreto sea demandado, y que en caso de que... es un milagro de Año Nuevo que ustedes coincidan. Pues eso es cerrando año, una coincidencia no está mal. Es que una vez al año no hace daño, pero es decir, a esta altura del paseo, si no conocemos los colombianos cómo piensa el presidente Petro, pues estamos jodidos. Va por delante. ¿Usted se imagina la locución presidencial diciendo el Consejo de Estado bloqueó el incremento justo del salario vital, porque lo que quieren estos ricos y estos no sé, es empobrecer al pueblo colombiano? Felipe, para allá va el presidente. Luis Ernesto me decía. No, que el presidente tiene aquí entonces la posibilidad de quedarse, como dicen coloquialmente, con el género, pero sin el pecado. Es decir, se puede quedar con el beneficio de haber tenido la intención de haberle dado ese premio a los trabajadores, pero sin el pecado. ¿Y el pecado cuál es? Las consecuencias económicas que hemos enumerado acá. Porque uno piensa, digamos, sin mayores esfuerzos, ¿por qué, si el tema era el mínimo vital, llevar a los trabajadores de salario mínimo a que tuvieran una canasta básica familiar que le alcanzara, por qué no lo decretó en el primer año? ¿Por qué en año preelectoral? Y la respuesta es muy sencilla, porque él hubiera tenido que asumir las consecuencias económicas de la inflación y de otros elementos que vamos a ver si ese decreto se mantiene vigente con el 23%. Porque es año preelectoral, usted lo ha dicho, Luis Ernesto, es año preelectoral. Ahí está la bolita. Pero fíjese, Ricardo, ojalá pudiéramos hablar con él, no lo sé. Yo acabo de ver una publicación en X del exministro José Antonio Campo, en el que explica exactamente por qué esta es una decisión equivocada. Y no estoy hablando de un exministro del gobierno anterior, ¿no? No, y no lo dice un economista que sea precisamente... No lo dice un economista que haya hecho quedar mal su universidad, Fue ministro de Hacienda de este gobierno, incluso el doctor José Antonio Campo. Pero claro, todo ese discurso, es decir, realmente... Pero Ricardo... Mire lo que dice, es un trino largo, Héctor, lo leo rápido. A pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar. En primer término, se agrega los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80% de los rurales son informales.
A través del aumento de los costos laborales se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas. La inflación aumentará directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar. Esto podría obligar al Banco de la República a aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, y habrá aumentos adicionales sobre los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones. El gobierno deberá explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno. Héctor, 8:21 minutos. No, Ricardo, ese es el resumen perfecto de este desastre. Y lo está haciendo José Antonio Campo. Que más allá de los efectos económicos, déjeme concentrarme en los temas jurídicos. Exactamente. Que son los que yo conozco. Usted le preguntó al doctor Camilo Sánchez por estos temas y ha recordado el antecedente, el precedente en realidad que hay del Consejo de Estado, que ya tumbó una vez un decreto que fijaba el salario mínimo por indebida motivación. En realidad fue la razón por la cual el Consejo de Estado, en ese momento con ponencia del consejero Gabriel Balbuena, que era un extraordinario jurista, pues terminó tumbando el decreto porque dijo, mire, no lo justificó suficientemente bien. Y entonces pues hay muchas personas que, como Felipe o como tal vez Luis Ernesto, han estado de acuerdo aquí que el presidente Petro puede estar queriendo buscar eso, puede estar queriendo buscar que el Consejo de Estado tumbe el decreto y él lo use como bandera electoral para decir que hay un bloqueo institucional y que por lo tanto hay que hacer la asamblea constituyente y etcétera. Pero yo entiendo ese efecto político que podría producirse de una decisión jurídica del Consejo de Estado, pero a mí francamente me parece que hay un objetivo que es mucho más importante, y es pues realmente siempre estar evitando que haya eso que en la doctrina llaman una presidencia imperial. Es que a mí me llama mucho la atención y me impacta mucho y me molesta mucho la imagen del presidente, no la del presidente Petro, la de cualquier presidente parado ahí en ese atril, tomando una decisión prácticamente a contravía de todos y contra todas las evidencias, invocando un poder presidencial prácticamente ilimitado. Es como, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que me da la gana y digo el porcentaje que quiera. Y no, resulta que el poder presidencial, como todos los poderes en un Estado de Derecho, están reglados. Y aquí le dicen tres cosas, Ricardo, que yo ya las mencioné, pero las repito. Una, esa decisión tiene que someterla previamente a concertación, y no se sometió. Dos, cuando usted lo pueda hacer unilateralmente porque falló la concertación, tiene que tener en cuenta unos criterios. ¿Cuáles? Los que están en la ley. Eso no es cualquier criterio, no es el que se inventa el presidente de la República de un día para otro. No, son los que están en la ley 278 de 1996. Y tres, le dice la ley, el Código Contencioso Administrativo, lo que llaman el CEPACA, en el artículo 8, en el numeral 8 de ese artículo, le dice: cuando usted vaya a dictar un acto administrativo de carácter general, y este lo es, tiene que publicar previamente su borrador para oír comentarios. Ninguna de esas tres requisitos, ninguna de esas tres condiciones se cumplió en este caso. Y entonces, pues por el temor del efecto político, a mí me parece que no podemos simplemente dejar que el presidente ejerza su poder de la manera como lo ejerce, que es sin tener en cuenta los límites que el Estado de Derecho le impone. Y por eso a mí me parece que la demanda ante el Consejo de Estado debería hacerse, entre otras cosas, por la razón que le estoy diciendo. Y después discutimos, pues bueno, sí, hay que aumentar el salario mínimo, pero hay que hacerlo de acuerdo con lo que diga la ley y en la forma en que ella lo diga. Pero además yo le digo una cosa, Ricardo, esos argumentos jurídicos que sí, María Consuelo, Héctor, le decía una cosa, y es que así le incomode al presidente Gustavo Petro y a su gobierno que existan leyes, pues están las leyes y está la Constitución y deben respetarse y deben cumplirse. Claro, y los por eso es que quieren la constituyente al final, María Consuelo, porque las leyes les tallan en sus intereses y en sus ideas, y algunas de ellas delirantes, y les estorban y necesitan una camisa más amplia para poder ejecutar lo que quieren ejecutar. Claro, y Colombia
ha seguido funcionando a pesar de estas decisiones erradas, precisamente por los frenos y contrapesos. Yo creo que a pesar del costo político que eventualmente pueda tener esa decisión, yo estoy de acuerdo con Héctor en que nosotros no podemos archivar esas herramientas democráticas que tenemos precisamente para evitar abusos. Y el argumento adicional que yo creo que hay que transmitirle a quienes nos escuchan, a quienes pueden caer en la trampa del populismo económico, de pensar que lo que está haciendo el presidente es un paso hacia la justicia social, no hay sino que recordarles que este espejismo de este aumento beneficiaría inmediatamente a 3.4 millones de personas, pero perjudicaría a 53 millones, porque es que los efectos en el interés general, en la población colombiana en general, son más negativos que lo que benefician a los 3.4 que ganan el salario mínimo. Yo creo que esa cifra de que el interés general de 53 millones está por encima de el aparente, porque además es solamente aparente, interés particular de quienes aumentarían el 23% su salario mínimo, pone en la balanza el grado de irresponsabilidad que hay en esta decisión. Al final eso termina siendo un tiro en un pie, Ricardo, porque la economía se va a afectar severamente. Lo que no sé, Andrés, es si ese efecto nocivo para la economía y para el bolsillo de los colombianos alcance a verse reflejado en las elecciones, porque al final la apuesta política del gobierno muy seguramente es que este efecto no se produzca en el primer semestre y entonces todavía con los bolsillos aparentemente llenos con el incremento, lleve a promover una votación hacia el candidato que quiere el presidente Petro para la continuidad de su mandato y de su proyecto político. Pero es que eso es una apuesta política ante todo, Ricardo. Yo creo que las discusiones macroeconómicas ahí, a pesar de que el presidente se echa su carretazo, están fuera del ruedo. Porque yo creo que ante todo es una apuesta política, primero a lo que usted acaba de decir, que a que muchos de esos efectos se produzcan no inmediatamente, sino de forma gradual, escalonada, y sobre todo les toque manejarlos al próximo gobierno, o que esos efectos, cuando se produzcan, resulte la gente culpando los perjudicados por esos efectos, no al gobierno, sino a otros sectores, a los empresarios, lo que sea, que los empresarios suben precios, ese tipo de cosas. Yo creo que el gobierno apuesta a que los beneficiarios simple y llanamente van a sentir ese beneficio y van a estar contentos con ese beneficio, mientras que los perjudicados, como somos una masa mucho más amplia y difusa, no vamos a tener una cara directa a la que señalar y fácilmente. Fíjese que si a usted le dicen que le van a aumentar el mínimo un 23%, pues eso no hay que explicarlo. Usted va a recibir un 23% más de plata y ya. Sin embargo, los efectos nocivos sí requieren toda una larga explicación sobre cadenas de causas y efectos macroeconómicos. Entonces yo creo que a eso le juega el presidente Petro y el gobierno con esto. Creo que probablemente es la apuesta política más audaz que le hemos visto en su mandato, porque pues básicamente implica dividir a la sociedad colombiana, asentarse en una de esas partes de la sociedad colombiana que queda dividida y en adelante desde ahí lanzar e impulsar más su proyecto, que va por todo, constituyente y todo lo demás. Dicho lo anterior, Ricardo, cuando yo oí anoche el anuncio, me pareció que ese anuncio, por los efectos que tiene y que le va a tocar manejar al próximo gobierno, más o menos implicaba que el presidente Petro no cree que el próximo gobierno vaya a ser de continuidad de él, porque uno no le haría eso a un amigo. Es decir, que usted, Ricardo, haciendo un símil, por supuesto, esto en sentido figurado, lo que usted dice, Andrés, es que el presidente prácticamente le desactivó el seguro a una granada con este aumento para dejársela a punto de estallar al próximo gobierno. ¿Es más o menos lo que usted plantea? Y no, es que no soy... Claro, y fíjese que no solo es esto, es que mire, al próximo presidente, sea quien sea, le va a tocar hacer un ajuste fiscal
que eso implicará o reducir gasto, y reducir gasto, ¿cómo se hace? Achicando el Estado, sacando gente, reduciendo contratación, reduciendo gasto. Le va a tocar probablemente unos impuestos de emergencia, no sé, mejor dicho, ajuste fiscal siempre es doloroso. Y le va a tocar también realizar un ajuste razonable del salario mínimo en diciembre, dentro de un año, en diciembre del 2026. Eso y otras cosas. Es decir, lo que le están dejando al próximo gobierno es una cosa tan seria que uno no pensaría que ellos creen que va a ser un gobierno de su propia base. 8:31 minutos, me decía, padre. Es que yo quiero insistir en algo y quiero señalar lo que el simplismo y el fanatismo hace. No es cierto que todo aquel que esté mostrando los efectos negativos de este aumento esté en contra de la justicia social o esté en contra del pueblo. Porque ese es el argumento fácil, ese es el relato fácil, simplista, facilista, fanático. Entonces lo que necesitamos es analizar la realidad tan compleja que es. Entonces esto lo llamo porque ya imagino en las redes, ya imagino en las esquinas de nuestras ciudades a más de uno diciendo: todo aquel que está señalando los efectos negativos va en contra del pueblo, va en contra de la justicia social. No es cierto, no es cierto, porque este tipo de decisiones terminan perjudicando a la misma gente. Es que hoy esos mismos que tienen el 23% más en su bolsillo también tienen 70 productos que les va a costar más. Eso hay que entenderlo y hay que analizarlo. No es que yo no quiera que la gente gane más. Hombre, al contrario, siempre he creído en la justicia social y siempre quiero que todo el mundo tenga mejores condiciones de vida. Pero Ricardo, por favor, hay que analizar eso. Mire, el que me está escuchando, usted va a recibir 23% más. Pues quiero que sepa que hay 70 productos que se le van a subir un 23%. Padre, anoche el presidente Petro apeló a la encíclica Rerum Novarum, además como sustento para este incremento. Imagínese, del Papa León XIII, como sustento para este aumento del salario mínimo, apelando a la justicia social. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que esto termina siendo al final un tiro en el pie, termina siendo más perjudicial, Ricardo, que positivo para la gente. Fíjese usted, Luis Ernesto, la encuesta que planteamos en nuestro canal de YouTube. ¿Cree usted que el aumento del salario mínimo va a ser positivo o negativo al final para los colombianos? Tenemos 6.586 votos y creciendo. El 82% cree que esto va a terminar siendo negativo y el 18% cree que terminará siendo positivo. Me decía Luis Ernesto. Una proporción parecida a quienes ganan el salario mínimo y quienes no. Imagínese, así es. Ricardo, pero quizá el ejemplo más crudo de los efectos que tiene esto nos lo da el mismo gobierno. Recuerde usted que hace 2 semanas el Ministerio de Hacienda le informó a los contratistas, a las personas que tienen órdenes de prestación de servicios con el gobierno nacional, que son muchos, son cientos de miles, que el pago del último diciembre, el pago de la última mensualidad se iba a demorar por los problemas de caja que estaban teniendo. Bueno, pues si el gobierno tenía problemas de caja sin el incremento del 23%, imagínense los problemas de caja que va a tener el próximo gobierno o el presupuesto de la nación del próximo periodo. Y eso es lo que le va a pasar a muchos empresarios, pequeños empresarios. La misma dificultad que está enfrentando el gobierno, y es que las realidades económicas, pues por más benévolo que sea, por ejemplo, las intenciones de la encíclica que citaba ahora Ricardo, pues es que la caja no se hace con buenas intenciones. Los mercados y las reglas de la economía no se basan necesariamente en las reglas de la justicia social, sino se basan en realidades macroeconómicas que lamentablemente el presidente está desconociendo, y al desconocerlas, pues está afectando realmente a quienes busca proteger. 8:34, ya regresamos en Mañanas Blue.